La historia rara vez es una progresión lineal de mejoras. A menudo miramos hacia atrás con un sentido moderno de superioridad que oscurece la verdad. Sin embargo, las sombras de la antigüedad guardan secretos que desafían cualquier explicación sencilla. Desde la imposible precisión astronómica de las pirámides de Giza hasta el mecanismo de Anticitera, una computadora analógica de una era muy anterior a la electricidad, descubrimos legados de un genio profundo. La pregunta permanece: ¿fueron estos milagros aislados o son los últimos susurros sobrevivientes de una civilización global olvidada? Tal vez existió una cultura cuya comprensión de la ciencia y el cosmos se perdió trágicamente en los estragos del tiempo. La evidencia yace enterrada, esperando ser interpretada. En lo alto de las desoladas montañas del sureste de Turquía, donde los vientos barren los picos áridos y el aire se vuelve tenue por el silencio, se encuentra uno de los sitios más misteriosos jamás construidos por manos humanas: el monte Nemrut, el lugar de descanso de reyes y dioses. Es una montaña que parece desafiar al tiempo mismo, coronada por estatuas colosales cuyos rostros rotos aún observan la salida y la puesta del sol después de más de 2 milenios. Esta cumbre sagrada, que se eleva a más de 2100 metros sobre el nivel del mar, fue una vez el corazón del olvidado reino de Comagene. Su gobernante, el rey Antíoco Teos, creía que podía tender un puente entre el mundo de los mortales y el de los inmortales. Es un concepto asombroso. Un rey que se atrevió a verse a sí mismo como un dios viviente, construyendo una tumba en la cima de una montaña que toca el cielo solo para estar al lado de lo divino. Si esto fue arrogancia humana o el sueño ilimitado de un alma visionaria, sigue siendo un tema de intenso debate. Cuando el ingeniero alemán Carl Sester se topó por primera vez con el sitio en 1881, apenas podía creer lo que veían sus ojos. Enormes cabezas de piedra, cada una de 2 metros de altura, yacían esparcidas por el suelo como los restos de titanes caídos. Detrás de ellas se alzaba un túmulo artificial de piedra caliza triturada, elevándose como un pico hecho por el hombre dentro de la propia montaña. No era una formación natural, sino una tumba, un templo y un símbolo cósmico combinados. Los estudiosos pronto se dieron cuenta de que habían descubierto uno de los monumentos reales más extraños del mundo antiguo. Un proyecto nacido de la mente de un gobernante que convirtió su propia tumba en un templo de la eternidad. Antíoco reinó durante el siglo I a.C. sobre Comagene, un reino pequeño pero próspero, encajado entre los imperios de Roma y Partia. Influenciado por las culturas griega y persa, se declaró a sí mismo Teos, un dios viviente. Para inmortalizar su estatus, encargó un santuario monumental en la cima del monte Nemrut, un lugar tan remoto que solo los dioses podrían alcanzarlo. Ordenó que su tumba se construyera dentro de un túmulo de roca triturada, oculta del mundo para siempre. Un lugar de descanso final, custodiado por estatuas colosales que representaban a las deidades tanto de Oriente como de Occidente: Zeus Oromasdes, Apolo Mitras, Hércules Artañes y él mismo entre ellos. El misterio más cautivador que rodea al monte Nemrut no reside en sus estatuas o inscripciones, sino en la tumba que nunca ha sido encontrada. Se cree que el túmulo artificial, un cono de grava suelta y piedra de unos 50 metros de altura y 150 metros de ancho, oculta la cámara funeraria del rey Antíoco. Sin embargo, a pesar de más de un siglo de estudio, nadie ha descubierto lo que yace en su interior. El túmulo está construido con cientos de miles de piedras pequeñas, elegidas deliberadamente para hacer casi imposible la excavación. Cualquier intento de cavar causaría que la estructura colapsara sobre sí misma, sellando los secretos debajo para siempre. A lo largo de los años, equipos de arqueólogos, geofísicos e historiadores han intentado penetrar este misterio utilizando métodos no invasivos.
El radar de penetración terrestre y los estudios sísmicos han revelado anomalías, signos de cavidades o cámaras ocultas en las profundidades, pero nada definitivo. Algunos escaneos insinúan vacíos simétricos debajo del túmulo, posiblemente túneles hechos por el hombre o bóvedas funerarias. Sin embargo, cada intento de verificarlos ha fallado debido a la fragilidad de la estructura. El monte Nemrut resiste la intrusión como si su creador hubiera previsto la codicia y la curiosidad de las generaciones futuras y hubiera diseñado su lugar de descanso para permanecer intacto por la eternidad. Esta tumba impenetrable ha alimentado teorías interminables. Algunos creen que los restos de Antíoco nunca fueron colocados realmente dentro, sugiriendo que el túmulo es una tumba simbólica, un cenotafio que representa su unión con los dioses en lugar de un entierro físico. Otros argumentan que dentro del núcleo yace una cámara de piedra sellada, tal vez forrada con inscripciones, tesoros o mapas celestiales, que representan las creencias cósmicas del reino de Comagene. Unos pocos incluso sugieren que la tumba podría contener artefactos de civilizaciones perdidas, preservando conocimientos que Antíoco afirmaba haber heredado de filósofos griegos y magos persas. Lo que profundiza el misterio es que se desconoce la ubicación de la verdadera cámara funeraria. Las inscripciones talladas en las terrazas de piedra describen el deseo de Antíoco de una comunión eterna con los dioses, pero nunca mencionan dónde descansa su cuerpo. Algunos pasajes hablan del lugar de descanso sagrado, orientado hacia el sol naciente, mientras que otros insinúan una cámara secreta accesible solo para los sacerdotes iniciados de Comagene. ¿Podría haber túneles ocultos debajo de las colosales estatuas sentadas? ¿O tal vez un pasaje secreto tallado en el lecho de roca de la montaña antes de que se construyera el túmulo? Cada posibilidad parece plausible e igualmente inalcanzable. Las terrazas circundantes se suman al enigma. La terraza este sostiene filas de tronos monumentales y estatuas mirando hacia el amanecer, mientras que la terraza oeste las refleja, mirando hacia el atardecer. Una alineación celestial deliberada. Esta doble orientación ha llevado a algunos investigadores a creer que el monte Nemrut era también un antiguo observatorio utilizado para rastrear los movimientos solares y lunares. Todo el complejo parece diseñado para simbolizar el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, reflejando la creencia del rey de que se uniría a los dioses en la luz eterna. El posicionamiento de cada estatua, altar y relieve parece formar un diagrama cósmico, mezclando la astronomía con la teología. Sin embargo, incluso con todas estas perspectivas, la tumba permanece intacta, un desafío deliberado a la arrogancia humana. El túmulo se erige como un guardián silencioso, retando a cualquiera a perturbarlo. La excavación está prohibida por las autoridades, no solo por razones de conservación, sino porque el sitio es tan frágil que incluso perturbaciones menores podrían destruirlo por completo. La naturaleza también ha jugado un papel en la preservación. Los terremotos han derribado las estatuas, separando las cabezas de los cuerpos, pero el túmulo en sí permanece misteriosamente estable, como si estuviera protegido por la voluntad de los dioses. Esta extraña sensación de protección divina dio lugar a leyendas. Los lugareños susurran sobre una maldición para aquellos que buscan abrir la tumba, afirmando que Antíoco y sus dioses desatarán su ira sobre cualquiera que profane su santuario. De hecho, varias expediciones a principios del siglo XX informaron desgracias, fallos en el equipo, lesiones y extraños fenómenos meteorológicos que obligaron a los equipos a retirarse. Ya sea coincidencia o no, estos relatos han cimentado la reputación del monte Nemrut como una montaña sagrada y prohibida. Más allá de la superstición, yace una belleza filosófica más profunda. Antíoco construyó el monte Nemrut no simplemente como una tumba,
sino como un monumento a la ambición humana. Un lugar donde un hombre intentó inscribir su nombre entre las estrellas. El túmulo puede ocultar sus restos físicos, pero las esculturas circundantes inmortalizan su visión. La fusión de Oriente y Occidente, lo mortal y lo divino, el cielo y la tierra. Cada piedra es una declaración de fe en la eternidad del espíritu humano, una creencia de que incluso la muerte no puede silenciar. Los visitantes que suben a la cima al amanecer o al atardecer experimentan algo profundo. Cuando los primeros rayos de sol golpean los rostros desgastados de las estatuas, la montaña cobra vida con una luz dorada. Las cabezas rotas proyectan largas sombras sobre las piedras, y por un breve momento se siente como si los dioses de Comagene hubieran despertado una vez más. Al estar allí, uno puede sentir por qué Antíoco eligió este lugar, un pico que toca tanto los cielos como la tierra, donde la eternidad se siente al alcance de la mano. Hoy, el monte Nemrut se erige como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, admirado tanto como una obra maestra de ingeniería como un enigma de la antigüedad. Los estudiosos continúan estudiándolo y los observadores continúan maravillándose, pero su núcleo permanece sellado, una metáfora perfecta de la búsqueda interminable de conocimiento de la humanidad, siempre alcanzando, nunca tocando del todo lo divino. El silencio inquebrantable de la tumba habla más fuerte que cualquier descubrimiento. Quizás algunos secretos estaban destinados a permanecer ocultos. Quizás Antíoco logró lo que más deseaba, la inmortalidad a través del misterio. Mientras nadie abra su tumba, el mundo seguirá imaginando qué yace dentro. Tesoros, pergaminos, o tal vez nada en absoluto. En esa pregunta eterna, en ese espacio entre el conocimiento y la fe, el monte Nemrut reinará para siempre como uno de los mayores enigmas del mundo antiguo. A través de las arenas doradas de Abu Ghurab, justo al norte de Abusir, se encuentra una estructura que rara vez aparece en documentales populares o folletos turísticos. Sin embargo, puede ser uno de los monumentos más extraordinarios del mundo antiguo. Los templos solares de Nusserra, construidos hace más de 4.400 años, no son meras reliquias religiosas. Son, en muchos sentidos, un testamento codificado de la profunda comprensión que tenían los egipcios del cosmos. Mientras que el mundo reconoce las grandes pirámides de Giza como símbolos del genio egipcio, muy pocos han oído hablar del misterioso templo solar de Nusserra, el último y más completo de su tipo. Dedicado al dios Ra, este complejo se erigió como el corazón espiritual y científico de una civilización obsesionada con el sol, no simplemente como una fuente de luz, sino como la fuerza misma que gobernaba la vida, la muerte y el renacimiento. El hecho de que los antiguos egipcios pudieran alinear la luz del sol con una precisión casi perfecta plantea preguntas significativas sobre cómo lograron tales hazañas hace más de 4 milenios sin instrumentos modernos. Esta precisión sugiere un conocimiento astronómico avanzado, una tecnología perdida o un misterio que permanece sin resolver. La quinta dinastía de Egipto marcó una profunda transformación religiosa. Los faraones de dinastías anteriores eran adorados como dioses vivientes, pero Nusserra-ini, el sexto rey de esta dinastía, hizo algo revolucionario. Construyó un templo no para sí mismo, sino para el sol. Su reinado vio el apogeo del culto a Ra, y su templo en Abu Ghurab se convirtió en el escenario central para los festivales Sed, rituales que celebraban el rejuvenecimiento divino y la armonía cósmica. El diseño del templo era único en la arquitectura egipcia. No había pirámide, ni tumba, ni estatua del faraón en su interior. En su lugar había un enorme obelisco que se elevaba desde una base plana, una estructura que representaba la piedra Ben-Ben, el mítico punto de la creación donde los primeros rayos del sol tocaron la tierra. A su alrededor había patios abiertos, santuarios,
mesas de ofrendas y cuencos hechos de alabastro, todos diseñados para interactuar con la luz de maneras que siguen siendo asombrosas para los ingenieros modernos. De todos los misterios que rodean a los templos solares, ninguno es más impactante que su precisión astronómica. Cada pared, plataforma y camino parece haber sido posicionado de acuerdo con los movimientos del Sol. Durante el solsticio de verano, la luz del Sol caía directamente a lo largo de un eje central, iluminando el altar en una línea perfecta desde el horizonte. Durante el solsticio de invierno, la misma alineación cambiaba ligeramente, pero aún golpeaba una pared o característica particular con una precisión asombrosa. Estas alineaciones no son coincidencias. Sugieren que los egipcios poseían una comprensión avanzada de la declinación solar y el movimiento estacional, conceptos que los astrónomos modernos solo comenzaron a describir formalmente miles de años después. El enorme obelisco en el corazón del templo era más que un símbolo. Actuaba como un gnomon, un reloj de sol colosal que permitía a los sacerdotes medir la altura y el ángulo del sol a lo largo del día. Las sombras cambiantes a través del patio podrían haberse utilizado para predecir solsticios, equinoccios y ciclos agrícolas. En esencia, el templo no era solo un santuario de adoración, sino un observatorio en funcionamiento construido siglos antes de que la antigua Grecia definiera el término astronomía. Los estudios modernos de Abu Ghurab revelan que la alineación del templo se desvía menos de 1 grado de la verdadera orientación este-oeste solar, una hazaña asombrosa para una época sin telescopios ni brújulas. Mientras que algunos egiptólogos proponen que utilizaron herramientas simples, como varas de sombra y varas de mira, alineadas con la salida y puesta del sol durante un año completo, otros sugieren algo más profundo, que los sacerdotes de Ra poseían conocimientos de geometría y cronometraje mucho más allá de su era. Los relieves tallados encontrados dentro de las ruinas representan a sacerdotes realizando rituales bajo la luz del sol abrasador, vertiendo ofrendas de leche y vino en cuencos de piedra que reflejaban el cielo. Se cree que los patrones de luz formados por estos cuencos marcaban el paso del sol a través de las estaciones, convirtiendo cada ritual en un acto tanto espiritual como científico. Al amanecer, cuando los primeros rayos rompían sobre el horizonte del desierto, golpeaban la brillante punta de piedra caliza del obelisco, enviando un haz de luz en cascada hacia el patio. Los arqueólogos que reconstruyen el sitio notaron que, en ciertos días del año, la luz del sol golpeaba el altar de alabastro precisamente en el momento del amanecer, creando una ilusión impresionante donde el sol parecía descansar en la tierra por un instante fugaz. Tales fenómenos no podrían haber sido accidentales. Los arquitectos claramente estudiaron el camino del sol, diseñando su geometría sagrada para sincronizarse con los ritmos celestiales. El resultado fue un lugar donde la adoración y la ciencia se fusionaban, donde lo divino era medible y lo medible era divino. Incluso la elección de los materiales habla de esto. Los suelos y cuencos de alabastro, pulidos hasta obtener un acabado de espejo, amplificaban la luz del sol en un brillo radiante, haciendo que todo el patio resplandeciera. Los textos antiguos se refieren al templo como el horizonte de Ra, sugiriendo que representaba el lugar donde el sol se encontraba con la tierra. Si los templos solares eran de hecho observatorios, los estudiosos debaten qué aprendieron exactamente los egipcios de ellos. Algunos argumentan que estos templos ayudaron a establecer el calendario solar más temprano, alineando festivales y temporadas de cosecha con eventos astronómicos. Otros creen que los templos eran centros para medir el tiempo y estudiar los cielos, sentando las bases para la astronomía egipcia y babilónica posterior. Sin embargo,
Las explicaciones actuales a menudo no logran capturar completamente el misterio que rodea a Abu Ghurab. Ciertas características permanecen sin explicación: canales tallados en suelos de piedra, cuencos circulares cuyo propósito exacto se desconoce, y fragmentos de residuos metálicos que insinúan formas perdidas de tecnología solar o funciones ceremoniales. Algunos investigadores fuera de la academia convencional sugieren que el templo fue diseñado como un resonador solar, convirtiendo la luz solar y el sonido en energía durante las ceremonias sagradas. Aunque ninguna evidencia sólida confirma tales teorías, reflejan cuán avanzado parece este sitio incluso hoy. El genio de los templos solares radica en su naturaleza dual. Eran tanto un lugar de culto como un lugar de medición, donde los sacerdotes servían como astrónomos y los rituales se llevaban a cabo en armonía con los patrones celestiales. Esta mezcla de fe y ciencia hace que el legado de Nusserra sea fascinante. Cada amanecer sobre Abu Ghurab no era simplemente un evento natural, sino una recreación de la creación cósmica. A medida que el sol emergía del horizonte, los sacerdotes cantaban himnos a Ra, celebrando su renacimiento diario. La precisión de la luz y la sombra aseguraba que cada ceremonia ocurriera en el momento cósmico exacto, reforzando la ilusión de que el tiempo mismo obedecía al orden divino. Gran parte del templo solar ahora yace en ruinas, su obelisco destrozado, sus piedras dispersas y su propósito parcialmente olvidado. Pero bajo las arenas, los arqueólogos continúan descubriendo fragmentos que sugieren que el templo fue una vez parte de una red de santuarios solares, cada uno alineado con una fase específica del viaje del Sol. La existencia de estos templos, 6 conocidos pero solo 2 encontrados, plantea preguntas más profundas sobre si el antiguo Egipto poseyó una vez una red nacional de observatorios solares, todos sincronizados para mantener el equilibrio cósmico. Entre todas las reliquias que sobrevivieron a la caída del Imperio Azteca, pocas tienen tanto misterio, arte y peso histórico como el Códice Mendoza. Creado alrededor de 1541, solo 20 años después de que Hernán Cortés conquistara Tenochtitlán, este manuscrito es uno de los documentos más extraordinarios del mundo antiguo. Tenía la intención de registrar la estructura de la civilización azteca para la corona española. Sin embargo, finalmente se convirtió en algo mucho más profundo, un puente viviente entre 2 mundos y un rompecabezas que continúa desafiando a los historiadores. El códice no es solo un libro, es un universo entero capturado en pergamino. Sus páginas rebosan de color, geometría y ritmo narrativo. Cada línea y glifo cuenta una historia sobre una civilización que se elevó a la grandeza en la cima del Valle de México, gobernada por dioses, guerreros y rituales. Ofrece un relato meticuloso de la vida azteca, el sistema de tributos que alimentaba al imperio, las costumbres de su gente y sus guerras. Pero bajo este orden aparente, yace una pregunta inquietante sobre su verdadera autoría. Si fue obra de misteriosos escribas aztecas preservando su alma, o de frailes españoles, reconfigurando la historia, sigue siendo un punto de discordia. El origen del códice es, en la superficie, sencillo. Antonio de Mendoza, el primer virrey de Nueva España, ordenó el manuscrito para el rey Carlos I de España. Su objetivo era burocrático: ayudar a la corona española a comprender la compleja red administrativa del imperio recién adquirido. Pero Mendoza no lo escribió. Comisionó a escribas indígenas locales, los pintores-escritores altamente entrenados, conocidos como tlacuilos, para crear las ilustraciones, mientras que los sacerdotes españoles añadieron posteriormente comentarios escritos. Esta doble autoría, imaginería azteca emparejada con texto europeo, le da al Códice Mendoza su extraña identidad dual. Es tanto nativo como colonial,
auténtico e interpretado. Es la voz de un imperio conquistado hablando a través de la pluma de sus conquistadores. Sin embargo, los estudiosos creen que los tlacuilos hicieron mucho más que simplemente seguir instrucciones. Probablemente incrustaron significados ocultos, códigos culturales y símbolos sagrados que los españoles no podían comprender completamente. En la primera sección del códice, los tlacuilos representaron la fundación de Tenochtitlán a través de imágenes simbólicas. El águila sobre el cactus, representando el destino divino, se encuentra sobre agua llena de glifos de ciudades conquistadas. Estas imágenes no son mera decoración, forman una geografía sagrada, un mapa escrito en mito. Secciones posteriores registran el sistema de tributos con dibujos de bienes adeudados al imperio, capas, cuentas de jade, pieles de jaguar, granos de cacao y armas. La precisión es notable, pero lo que asombra a los estudiosos modernos es que muchas de estas regiones permanecen sin identificar en los mapas modernos. Esto plantea la posibilidad de provincias olvidadas o territorios simbólicos. El lenguaje visual era tan preciso como las matemáticas, pero con capas de metáforas espirituales. Una imagen simple de una lanza podría representar conquista, justicia o equilibrio cósmico, matices probablemente malinterpretados por los anotadores españoles. Así, lo que sobrevive es un palimpsesto de dos civilizaciones, tratando de entenderse mutuamente. A pesar de siglos de análisis, las identidades específicas de los pintores siguen siendo desconocidas. Los tlacuilos no tienen nombre, sus identidades borradas por el tiempo y la reescritura colonial. La evidencia estilística sugiere un equipo coordinado de élites aztecas que sobrevivieron a la caída de Tenochtitlán y preservaron secretamente sus tradiciones. Algunos historiadores proponen que el códice se basó en un documento anterior a la conquista, ahora perdido, que relataba la estructura del imperio, lo que significa que el Códice Mendoza podría ser el último eco sobreviviente de los registros oficiales del Estado azteca. Otros sugieren que los tlacuilos usaron su arte como resistencia, asegurando que el espíritu de su mundo perdurara. En esta visión, el códice es una despedida codificada de la civilización azteca. Las técnicas modernas de imagen han revelado más misterios. Los pigmentos utilizados en el códice no estaban disponibles en México después de la conquista, lo que implica que provenían de fuentes prehispánicas más antiguas. Tenues dibujos subyacentes sugieren que la composición original pudo haber sido reorganizada o censurada. Esto alimenta la teoría de que el códice que tenemos es una reconstrucción posterior y que un prototipo perdido, un manuscrito completamente indígena, pudo haber existido alguna vez. El viaje del códice fue tan turbulento como su creación. En 1542 fue enviado a Europa, pero capturado por piratas franceses. Desapareció durante décadas, resurgiendo en Francia, luego pasando a Inglaterra y posiblemente a Egipto, antes de establecerse en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Durante casi un siglo se desconoció su paradero, lo que llevó a especulaciones sobre quién podría haberlo estudiado o alterado durante ese tiempo. Más allá de sus orígenes, el Códice Mendoza ofrece una ventana detallada a la sociedad azteca, mostrando un pueblo de fe e intelecto disciplinados. Representa a niños siendo educados, guerreros entrenando y comerciantes viajando. Revela el pulso de una civilización que logró una síntesis de arte, religión y poder. Sin embargo, el silencio con respecto a sus creadores permanece. El anonimato de los tlacuilos sugiere que pueden haber borrado deliberadamente sus identidades para permitir que el códice se convirtiera en la voz colectiva de su pueblo. En lo profundo del espeso laberinto verde de la Amazonía ecuatoriana se encuentra uno de los misterios más duraderos del mundo moderno, la biblioteca metálica. Oculta bajo la remota cueva de los tallos,
Esta supuesta colección de libros metálicos ha obsesionado a exploradores y científicos durante décadas. Algunos la llaman el último remanente de una antigua supercivilización, mientras que otros sugieren que es una bóveda de conocimiento enterrada mucho antes de que comenzara la historia humana. El misterio central no es solo si estas placas existen, sino quién las creó y por qué. En 1969, el explorador Juan Moritz anunció que había descubierto esta red subterránea, afirmando que contenía filas de placas metálicas grabadas con símbolos y mapas desconocidos. Describió una biblioteca hecha de metal que contenía la historia perdida de una civilización desconocida, custodiada por la tribu indígena Shuar. Las afirmaciones de Moritz conmocionaron al mundo científico, ganando atención internacional cuando Neil Armstrong se unió a una masiva expedición británica ecuatoriana a la cueva en 1976. El equipo mapeó las cuevas con precisión militar, encontrando inmensas cámaras de paredes lisas y pasajes geométricos que parecían cortados a máquina. Sin embargo, no se encontró rastro de la supuesta biblioteca metálica. Armstrong nunca habló públicamente sobre los detalles específicos, alimentando aún más el misterio. Según Moritz y partidarios como Erich von Däniken, la biblioteca consistía en placas hechas de una aleación desconocida, cubiertas de jeroglíficos y diagramas de constelaciones y estructuras biológicas. Se decía que las placas estaban pulidas como espejos y eran resistentes a la descomposición, lo que implicaba una sofisticación metalúrgica mucho más allá de las capacidades prehistóricas conocidas. Las teorías sobre los creadores de esta biblioteca son variadas. Algunos creen que fue obra de una civilización olvidada, anterior a los incas o sumerios, personas que dominaron la metalurgia y la escritura antes de que un cataclismo global los aniquilara. En esta visión, la Cueva de los Tallos es un búnker de conocimiento. Otros argumentan que la biblioteca sugiere inteligencia no terrestre, citando los intrincados grabados y la precisión de ingeniería como evidencia de visitantes antiguos. Una tercera teoría sugiere una colaboración entre los primeros humanos y un grupo avanzado para preservar la sabiduría combinada. La arquitectura de la cueva, con sus ángulos rectos y corredores artificiales, sugiere una ingeniería más allá de las capacidades humanas antiguas. El propósito de tal biblioteca sería preservar el conocimiento, matemáticas, astronomía e historia, contra el colapso de la civilización. A pesar de la falta de evidencia sólida de la expedición de 1976, la leyenda persiste. Los científicos modernos a menudo descartan la historia como un mito, pero los defensores argumentan que la biblioteca real permanece sellada en cámaras inexploradas. El gobierno ecuatoriano limita estrictamente la exploración, y el mapeo satelital insinúa extensas geometrías subterráneas. Hasta que se recupere evidencia física, la biblioteca metálica sigue siendo un enigma, representando el eterno deseo humano de preservar el conocimiento más allá del alcance del tiempo. Bajo las arenas del desierto de Gobi yace Karakoto, la ciudad negra, un enigma inquietante de Asia. Fundada en el siglo XI por el imperio Tangut de Xia Occidental, fue un centro en la ruta de la seda. Sus enormes murallas encerraban templos, estupas y mercados. Sin embargo, en 372, durante la expansión de la dinastía Ming, la ciudad enfrentó la fatalidad. Las crónicas chinas registran que un ejército Ming asedió la ciudad y desvió el río Ejin, cortando el suministro de agua. La ciudad murió de sed, y las leyendas cuentan que el gobernador Tangut mató a su familia antes de quitarse la vida, o desapareció a través de una salida secreta. La ciudad fue abandonada al desierto, enterrada por la arena y el silencio. Redescubierta en 1908 por el explorador ruso Piotr Kozlov, las ruinas entregaron miles de manuscritos en la escritura Tangut perdida, textos budistas y arte.
Caracoto se reveló como una cápsula del tiempo de una civilización desaparecida. El misterio de su caída persiste. ¿Fue meramente una estrategia militar o la naturaleza se volvió contra la ciudad? Las leyendas locales afirman que la ciudad está maldita y que las arenas mismas se tragan los intentos de reconstrucción. Los Tanguts, con su mezcla única de creencias budistas y animistas, dejaron atrás una cultura que desapareció repentinamente. El sitio sirve como una advertencia de fragilidad. Un cambio en un río o una guerra pueden borrar una civilización. Hoy, Caracoto se erige como una ruina y una revelación, sus muros negros desafiantes contra los vientos de Gobi, guardando la memoria de un pueblo que murió no por la espada, sino por la sed. A lo largo del mundo antiguo, desde Perú hasta Egipto y Camboya, los arqueólogos han encontrado misteriosas grapas metálicas que mantienen unidos bloques de piedra masivos. Estas pequeñas piezas de metal, en forma de I o T, están incrustadas en ranuras entre bloques que pesan toneladas. Parecen ser más que una simple unión, sugiriendo una tecnología olvidada. Las pruebas químicas en grapas de sitios como Ollantaytambo y Karnak revelan aleaciones complejas de cobre, arsénico, níquel y hierro, combinaciones desconocidas para los metalúrgicos de esas épocas. La precisión requerida para verter metal fundido en estas ranuras, sin agrietar la piedra, implica un conocimiento avanzado. La presencia global de esta técnica, a través de culturas desconectadas, sugiere un origen compartido o una cultura global perdida. Las grapas estabilizaban las estructuras contra terremotos, permitiendo que las piedras se flexionaran sin separarse. La uniformidad de la técnica desafía la idea de invención independiente. Algunos teóricos sugieren una civilización madre que precedió a la historia conocida, mientras que otros proponen que las grapas tenían funciones relacionadas con la conducción de energía. La ciencia convencional lucha por explicar cómo los antiguos constructores dominaron tal metalurgia e instalación sin herramientas modernas. Las grapas siguen siendo una anomalía física, una firma de un manual de instrucciones perdido, disperso por la Tierra, instando a la humanidad a reconsiderar las capacidades tecnológicas del pasado profundo. Extendiéndose a través de las sabanas de Senegal y Gambia, se encuentran los círculos de piedra de Senegambia, una colección de miles de pilares de laterita dispuestos en anillos perfectos. Construidos entre el siglo III a.C. y el siglo XVI d.C., su propósito sigue siendo enigmático. Los círculos, que suman más de 1000, muestran evidencia de una cuidadosa artesanía y alineación geométrica. Las excavaciones han revelado entierros humanos debajo de algunos, sugiriendo que eran cementerios para la élite. Sin embargo, muchos círculos carecen de restos y parecen alineados con el horizonte, apuntando a una función astronómica. Estas alineaciones sugieren que los círculos eran observatorios utilizados para rastrear las estaciones y los ciclos celestiales. En la tradición de África Occidental, el límite entre los vivos y los antepasados es fluido, y las piedras pueden haber servido como anclas entre reinos. El diseño refleja el camino del sol y la luna, mezclando la ciencia con la espiritualidad. Las comunidades locales todavía consideran los sitios como sagrados, creyendo que poseen energía espiritual. La construcción requirió extraer y transportar piedras pesadas sin ruedas, lo que implica una sociedad altamente organizada. Reconocidos como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, los círculos siguen siendo un testimonio de una cultura sofisticada que vinculaba la tierra, el cielo y los antepasados en un bucle continuo de significado. Permanecen como testigos silenciosos de una sabiduría que entendía la muerte y el cosmos como uno solo.